Hola, ¿qué tal? Me llamo Mateo Barrera y junto con mis compañeros Montserrat Jacome y Juan Mesa les vamos a hablar sobre el tema de la filosofía y la racionalidad. Para comenzar, quisiéramos hablar sobre una actividad a realizar que se llama la máquina del tiempo. Y esta va a consistir de distintos pasos a seguir. Como por ejemplo, vamos a comenzar hablando sobre un acontecimiento en el cual les hubiera gustado haber participado, a fin de que nosotros podamos saber cuáles son sus afinidades. Ahora vas a detallar lo sucedido en la época para ver cuánto conoces sobre este tema. Tercero, vas a brindar los datos sobre cómo hubieras aportado en aquel acontecimiento que te hubiera gustado hacer y en sí cuál hubiera sido tu apoyo para este momento. Y al final van a realizar ciertos comentarios con el profesor para conocerse un poco mejor y poder romper un poco más de esto del esquema de la filosofía, ya que quisiéramos ver qué conocen antes de explicarles cuáles son sus conocimientos del tema, para que ver en qué fallan o en algo así. Listo, y ahora sí, comenzando, vamos a hablar sobre la filosofía y la racionalidad. Para comenzar, la filosofía proviene del término griego que significa amor, por parte filos, y sofía, que significa sabiduría. Este término se le atribuye al filósofo griego Pitágoras, y aunque nos parezca un concepto difícil, es algo que aplicamos a diario. Por ejemplo, cuando tenemos un mal día en el trabajo, colegio o realizando alguna actividad al llegar a casa, pensamos en por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, o por qué debemos seguir haciéndolo. En ese momento nos encontramos filosofando sin darnos cuenta. Con esto damos a entender que nos interesa la filosofía, porque para nosotros no hay problema más grande que lo que ocurre a nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué es filosofía? ¿Cuáles son las respuestas que deseamos tener? ¿Cómo las buscamos? Ante esta inquietud de preguntarnos qué es la filosofía, hay que tener cuenta que existe cierta diferencia cuando nos inclinamos hacia un campo en específico, como filosofía de la ciencia, del arte, de la religión, del derecho, entre otros. Es por esto que se debe tener en cuenta una visión universal sobre ella. Si no se tiene dicha visión, no podemos contestar a la pregunta. Y de último, al momento de compartir esta información, hay que evitar que sea una acumulación de información sin principios claros, a fin de desarrollar un debate claro y que cada uno brinde ideas que de cierto modo apoyen a un argumento general. Pasando con el racionalismo, esta es una corriente filosófica que aparece en Europa continental entre los siglos XVII y XVIII. Fue introducida por René Descartes, quien era un científico y filósofo que nació en Francia el 31 de marzo de 1596 y murió en Estocolmo, en Suecia, el 11 de febrero de 1650. Pasando ahora un poco más a Mostein, quien en 1977 menciona que el racionalismo sí es la capacidad humana para manifestar creencias y conductas con respecto a la razón. Algo es conforme a una razón si se la adecua en función primaria del entendimiento humano. ¿Y qué es qué es el conocimiento o el saber? Esta es la obtención de los diversos fines que el hombre se propone en sus actuaciones y sobre todo de su fin último. En sí es la información que vamos recaudando conforme pasa el tiempo y conforme vamos conociendo más cosas. Pasando a la palabra Mediterráneo, lleva la imaginación de cada lector hacia un mundo lleno de emociones en común, viendo reflejado grandes civilizaciones que surgieron de este lugar y fueron creciendo y desarrollándose. Esto desde el punto de vista cultural y religioso. También hay distintos paisajes donde principalmente se destacan playas arenosas, desiertos y calas escondidas, donde la vegetación es extensa y abrumadora hasta cierto punto. Los olores y sabores se hacen presentes, creando un vínculo mucho más fuerte con el individuo, familiarizándose con un mundo casi imaginario. Entonces les proponemos a ustedes que deben ver esto desde un nuevo punto de vista sobre las civilizaciones del Mediterráneo y su vínculo filosófico para la evolución del mundo, como se lo conoce, ya que el Mediterráneo tiene su nombre de entre las tierras y juega un papel fundamental en el desarrollo de las culturas orientales y occidentales. Un claro ejemplo es el mar Mediterráneo, por donde se movieron grandes civilizaciones, como los griegos, fenicios y los romanos. Dicho mar eh, es un mar intercontinental, es decir, que está situado entre Europa, Asia y África del Norte, este y sur respectivamente. Separa y conecta dichos continentes y baña las costas de Albania, Argelia y países cercanos a ellos. Y ahora, a continuación, les vamos a explicar un poco más lo que viene a ver sobre filósofos de la época o filósofos que influyeron al desarrollo de dichas culturas.
Bueno, a mí me ha tocado exponer acerca del filósofo René Descartes. Las frases que escogí es: todo lo complejo puede dividirse en partes simples y la filosofía es la que nos distingue de los salvajes y bárbaros. Las naciones son tanto más civilizadas y cultas cuanto mejor filosofan sus hombres. Eh, en este sentido hablamos de la filosofía racionalista, el cual nos contrasta completamente con la filosofía empirista, puesto que fundamenta sus argumentos en que el conocimiento viene de la razón expuesta por Dios, enfocándose un poco en las matemáticas principalmente, que eran consideradas como las ciencias exactas. René Descartes buscaba un vínculo fuerte con la filosofía, convirtiéndola en un conocimiento científico. Y lo mejor era generando un método científico a partir de estas matemáticas. Entonces, es por esto que cuando hablamos de racionalidad, tenemos que ser un poco precisos, ya que esta palabra tiene diversos sentidos o también se puede decir significados. Esto quiere decir que en algunos sentidos lo racional no tiene nada que ver con la tarea que nos proponemos, sino que también podemos decir que nos referimos a un número irracional, el cual es representado como el cociente de dos números enteros, como por poner de ejemplo un tercio, un medio. Entonces, podemos decir que es racional en este sentido, aunque no del número, pero en contextos humanísticos, es frecuente caracterizar como razón a las capacidades de reflexión y lenguaje típicamente humanos. Eh, y en consecuencia vamos a utilizar el adjetivo racional como un sinónimo de que poseemos estas capacidades intelectuales y lingüísticas que son propias de la especie humana. Eh, Podemos decir que el hombre es el animal racional, que que se contrapone al resto de los animales. Entonces, esto quiere decir que a estas capacidades intelectuales y lingüísticas la podemos denominar como los humanos la conocemos al uso de la razón. Entre las civilizaciones más conocidas, la griega es la más destacada con respecto al desarrollo de la filosofía, donde el pensar mítico y el pensar racional son el punto de quiebre para empezar un debate entre ambos. El argumento principal que vamos a utilizar es la cosmología, el cual la cosmología filosófica es quien trata de comprender el universo desde diversos aspectos, ya sean filosóficos, metafísicos o teológicos en otros casos. Esta rama surge debido a que las diversas visiones del universo y el origen que fueron planteadas por estos filósofos griegos. Y también vamos a hablar sobre la cosmogonía, el cual es un relato de carácter mítico con el que se quiere explicar el origen y la constitución del universo a partir de la acción o perspectiva de los dioses. Entonces, estos dos términos de cosmología y cosmogonía van a estar relacionadas con el tema de racionalidad, ya que podemos decir que estos dos términos van a ser la capacidad racional de cómo conocemos el mundo. A continuación vamos a hablar de Nicolás Malebranche, ya que estaba
Es un filósofo relacionado con René Descartes, o mejor dicho, es su continuador. La frase que escogimos de este filósofo es: la meditación te fortalecerá el espíritu y te dará el vigor y las alas para dejar atrás las criaturas y elevarte hasta la presencia del Creador. Eh, Nicolás era un filósofo y teólogo francés. Nació en París un 5 de agosto de 1638. Este filósofo tenía la idea de que Dios cobra un peso propio en su sistema filosófico, ya que para Malebranche el cuerpo y alma eran entidades independientes, en donde, en donde no existía comunicación directa de ningún tipo entre estas entidades. Entonces, él tenía esta idea de que Dios era quien realizaba la función de comunicar estas entidades para crear el pensamiento o el conocimiento en el hombre. Pero al no haber contacto directo entre la mente y el cuerpo, el hombre se encontraba en un estado de imposibilidad para poder conocer el mundo. Entonces, eh, él argumentó que el conocimiento depende de la comprensión divina. Eh, Era algo así igual que René Descartes, ya que él creía que las ideas son entidades mentales, pero Malebranche siempre sostuvo que los humanos alcanzan el conocimiento a través de ideas o representaciones inmateriales presentes en la mente, pero también decía que todas las ideas existen solo en Dios y en consecuencia serán eternas e inmutables. Malebranche se repetía constantemente que los sentidos no desempeñan ningún papel en el conocimiento, entonces todo esto se reduce a la meditación por los hombres de la idea de todo lo existente. En cambio, la fuente de todas estas ideas eh, para Malebranche va a ser Dios. Heráclito de Éfeso fue un personaje del que no se sabe a nivel personal demasiado. Nació sobre el 544 a.C. y vivió en Éfeso hasta su muerte en el 484 a.C. La frase que nos llama más la atención de este filósofo es: todo se mueve y nada está quieto, y comparando a los seres con la corriente de un río, dice que no podrás entrar dos veces en el mismo río. Es así como en nuestra vida diaria se nos presentan situaciones problemáticas, ya sean sentimentales, económicas o como nos puede pasar a nosotros en los estudios, que muchas veces nos pueden poner felices, tristes, a veces enojados, pero con el pasar del tiempo estas situaciones siempre se van a ir superando y en ocasiones tal vez no. Es por esto que Heráclito nos lleva a reflexionar el porqué de los sucesos, pero con su frase nos ayuda a entender que todo fluye y en la vida continúa sin presentarse a veces la misma oportunidad o el mismo problema dos veces. Ya. Aristóteles nació en el 584 a.C. en Estargira, Grecia, y fue un discípulo y colaborador de Platón. La frase que Aristóteles nos deja es: análogamente, los ciudadanos, aunque sean desiguales, tienen una obra común, que es la seguridad de la comunidad. Aristóteles con esta frase toma en consideración que el ciudadano es miembro de una comunidad y como tal cumple en ella una función determinada, distinta a las demás de los demás ciudadanos. Aristóteles con esta frase también usa el ejemplo de la tripulación de un barco, en el cual uno es el remero, otro vigía y otro piloto. Cada uno tiene funciones distintas, pero todos trabajan para mantenerse a salvo
igual como que llevar bien la navegación, y es decir que en la vida siempre vamos a tener que trabajar para buscar un bien común. Eh, Nuestra conclusión es que los seres humanos, por naturaleza, queremos explicaciones a todas nuestras preguntas, desde que somos pequeños, sin distinción de clases sociales, lo que nos conlleva a aprender, a estudiar y a evolucionar como personas, sin dejar que nadie nos condicione o nos limite a hacer lo que queremos hacer, cumplir con nuestras metas, enriquecer nuestro conocimiento, entre otras. La filosofía hasta cierto punto llega a ser subjetiva, y para el investigador francés Leroy Gourhan, tan solo el hecho de intentar conocer cómo era el yacimiento de una civilización a partir de restos arqueológicos era casi imposible, y deja a las personas con una extensa cantidad de dudas, a fin de que la imaginación y la subjetividad juegan un papel importante para la producción de conocimiento. Ahora sí, conociendo un poco más sobre los filósofos de la época y cuál fue su aporte a la sociedad y el desarrollo de la misma, les vamos a pasar un video sobre cómo son las tomas de decisiones diario en la vida de cada persona y cómo estas afectan de cierta manera a cada uno de nosotros de manera individual. Y prosigamos a ver el video. No, pues, oye, no se escucha. Juan, no se escucha el video. No, no, es que verán, creo que es por... Sí, yo sí escucho, entonces lo que yo escuche sí se está grabando. Y eso no sabía cómo decirles, pero ya no importa, ya repitamos. No, solo le puedo repetir la parte solo el video, porque ya solo le cortaría nomás. O sea, ya, no, no, no debes repetir, solo pongo de nuevo el video y ya. Porque Sí, sí, dale, puedo dale. cortar. Sí les escuchaba, pero dije ya nada. Y a ver. Oye, espera, justo sonó mi teléfono. Espera. 13 con 27. Ya.
created using Powtoon. Estas son las referencias que tomamos en cuenta para nuestra presentación. Espero que haya sido de su agrado y que hayan entendido un poquito más acerca sobre los conceptos de filosofía y racionalidad. Muchas gracias.